Anthony Santisteban Fernández, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona y investigador principal del grupo GREDIS, Grupo de Investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales, un grupo ya consolidado, y pues, por lo menos en nuestra cátedra, las distintas cátedras de didáctica de las ciencias sociales, de historia, tomamos de allí muchísimo material para llevar adelante nuestras clases y para conocer y actualizarnos. Sus intereses de investigación son la enseñanza y aprendizaje crítico de las ciencias sociales y la educación para la ciudadanía, y en esa línea se desempeña como investigador principal en varios proyectos de investigación en diversas entidades públicas, en la actualidad apoyado por el Ministerio de Ciencia e Innovación de España, el proyecto de educación del futuro y esperanza democrática, que integra una dimensión cultural democrática en los programas de formación docente, que además es investigador principal del proyecto del Consejo de Europa, en el que se propone desarrollar un marco para integrar las competencias para la cultura democrática en los programas de formación docente del nivel primario de los países participantes, junto a la Universidad Metropolitana de Manchester y el Instituto Politécnico de Lisboa. Tiene una amplia experiencia docente en prácticamente todos los niveles del sistema educativo y en la gestión de centros docentes. Es responsable del ámbito de la didáctica de ciencias sociales del programa de doctorado de la Universidad Autónoma de Barcelona y coordinador de la especialidad de didáctica de las ciencias sociales en el máster de investigación y educación en la misma universidad. Ha sido director del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Barcelona, además de vicedecano de Calidad e Innovación de la Facultad de Ciencias y Educación, evaluador en diversas agencias de calidad universitaria nacionales e internacionales, miembro del comité científico de diferentes revistas internacionales, docente de máster, doctorados en España y América Latina, ha publicado más de 300 artículos, libros, ha sido miembro del programa Mejor Innovación de Formación del Profesorado de la Generalitat de Cataluña para mejorar la formación del profesorado, y presidente de la Asociación Universitaria de Profesorado de Ciencias Sociales. Su línea de investigación son la educación política cívica, la educación para la ciudadanía, participación democrática, la enseñanza de la historia, la formación del pensamiento histórico, la formación inicial y continuada del profesorado de ciencias sociales de historia, la enseñanza a partir de problemas sociales relevantes, la formación del pensamiento crítico y la diversidad crítica, educación económica y financiera, y sobre el currículum de ciencias sociales y materiales curriculares. Tiene un extensísimo currículum y hoy nos va a dictar una conferencia sobre la enseñanza de la historia y las ciencias sociales para una nueva cultura democrática. Es urgente. Anthony, te escuchamos. Muchas gracias. ¿Se oye bien? Perfecto, perfecto. Vale, de acuerdo, fantástico. No sabe nunca uno si esto de la tecnología nos acompaña o no nos acompaña. Es una suerte poder comunicarse a tanta distancia. Esto sí que nos permite la tecnología de verdad. Bueno, en primer lugar, agradeceros que me hayáis convidado a este encuentro, a este magnífico workshop y encuentro que habéis organizado alrededor de la enseñanza de la historia, la geografía y las ciencias sociales. Hace muchos años que me dedico a esto y un currículum tan largo, no sé si es bueno o es malo, ¿no? Porque tan largo quiere decir que estoy al final de la carrera, ¿no? Que ya soy muy mayor y he hecho muchas cosas y ha costado mucho trabajo. Pero bueno,
Si tengo que decir alguna cosa cuando inicio este tipo de conferencias es que desde mi punto de vista todo lo que hemos hecho hasta ahora ha sido un largo camino para poner en valor la enseñanza de la historia, la geografía y las ciencias sociales y no ha sido fácil, porque digamos que tenemos muchísimas dificultades en cuanto que hay otros saberes que parecen mucho más importantes, etcétera. Cuando yo creo con mucha gente también de todo el mundo que estamos en un momento que seguramente la enseñanza de la historia, la geografía y las ciencias sociales es más importante que nunca, ¿no? Decía mi profesor y colega Joan Pagès que cuando te levantas por la mañana, la gente los problemas que tiene en la cabeza siempre son problemas sociales, ¿no? Siempre son problemas del pasado, de su pasado, de los pasados o del pasado de las personas que le importan, o son problemas económicos, o son problemas espaciales, ¿no? Cómo pagar la hipoteca, o cómo conseguir un alquiler, o problemas de relaciones sociales. Es decir, la mayoría de los problemas con los que las personas se levantan por la mañana son sociales, pero en cambio en la escuela nunca te enseñan a resolver problemas sociales, pero sí que te enseñan otro tipo de problemas, como los problemas matemáticos o a distinguir el sintagma verbal del sintagma nominal. En cambio, los problemas sociales nunca han sido un interés de la escuela, no ha No sido ha el sido primer el primer interés de la interés de la escuela escuela y y se seguramente tampoco ha sido el primer interés de los gobiernos cuando hacen los programas políticos de ciencias sociales. Yo creo que hoy día, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, creo que estamos en una situación muy delicada. Como nunca antes de la Segunda Guerra Mundial o después de la Segunda Guerra Mundial, vuelven a haber una gran cantidad de refugiados y refugiadas, vuelven a haber conflictos bélicos o vuelven a crecer conflictos bélicos como no habían crecido desde hace mucho tiempo. Y estamos en un momento que yo creo que el profesorado de ciencias sociales tiene una responsabilidad muy grande para intentar enseñar o tener como objetivo de la enseñanza de las ciencias sociales educar en una serie de competencias de cultura democrática para las cuales es imprescindible la historia, la geografía y el resto de ciencias sociales. Y eso es lo que voy a intentar demostrar un poco en esta explicación, porque es lo que estamos defendiendo desde el grupo de investigación GREDIX, que es el grupo de investigación de la Universidad Autónoma de Barcelona, de didáctica de las ciencias sociales, y las cosas que voy a presentar ahora, evidentemente, pues en parte son mías como coordinador del grupo, pero también se pertenecen pues a todo el grupo de investigación de la Autónoma de Barcelona. Si os parece, voy a compartir la presentación. A ver si no me falla la tecnología. Vale. ¿Se ve la presentación? Sí. Vale, de acuerdo. Fantástico. Bueno, pues aquí se sitúa en vuestro workshop, en vuestro encuentro. He titulado La enseñanza de la historia y la geografía y las ciencias sociales para una nueva cultura democrática. Es urgente sobre esta idea de que tenemos un papel fundamental los profesores de ciencias sociales por todo, por la enseñanza del pensamiento crítico, que es algo que pueden enseñar desde todas las asignaturas, pero para lo cual nosotros tenemos una responsabilidad fundamental. Y hace tiempo que vengo diciendo que sin pensamiento crítico no hay educación. Una persona que puede ser manipulada con la información social o sobre los problemas sociales que tenemos a nuestro alrededor, una persona que puede ser manipulada no es una persona que esté educada, no está bien educada. Y por otro lado, es imposible que funcione un sistema democrático sin una ciudadanía que esté bien formada en pensamiento crítico, que sea capaz de una manera autónoma de discernir lo que es un hecho de lo que es una opinión, de si una cosa es veraz o no es veraz, de si un medio de información es fiable o no es fiable, cuál es la ideología que hay detrás de los medios de información y que todo eso lo haga servir para participar democráticamente y como no puede ser de otra manera, introducir cambios sociales, ¿no? Porque yo no creo que a nadie le guste tal como está el mundo. Seguramente siempre intentaremos mejorarlo. Eso quiere decir, como voy a intentar demostrar en la exposición, que al final la enseñanza de las ciencias sociales debería ser
pues un instrumento para que la gente sea capaz la ciudadanía sea capaz de introducir cambios sociales en su contexto. Ese sería el objetivo principal de nuestra área de nuestra área de conocimiento. Esto no está siendo así, entre otras cosas, porque hay una cierta persecución a no dejarnos hacer bien nuestro trabajo, ¿no? Lo que los estadounidenses llaman la guerra contra los estudios sociales críticos, y está pasando en otros países, como ha pasado en Brasil, como ha pasado en los mismos Estados Unidos, como está pasando en Europa también, que se persigue un poco al profesorado que plantea formar el pensamiento crítico de la ciudadanía y entender que hay que trabajar para una educación para la justicia social y hay que trabajar para profundizar en la democracia, porque la situación que estamos, lo único que no requiere el mundo es menos democracia, sino más democracia. Y un poco va a girar mi exposición alrededor de eso, ¿no? Aquí planteo 6 puntos que los planteo en un formato, he querido plantearlos en un formato de preguntas y voy a intentar hacerlo no muy largo para que si luego ustedes quieren que profundice en alguno de ellos, pues lo que me gustaría que me planteara preguntas y pudiéramos hacer un debate. Estos no los voy a leer porque ya los irán ustedes viendo, pero lo que hacen es plantear una serie de preguntas que en este momento a mí me parece que son las preguntas clave de nuestro área de conocimiento, de la enseñanza, la historia, la geografía y las ciencias sociales. En primer lugar es, ¿qué debe saber, qué debe hacer el profesorado cuando entra en clase? Esta es la pregunta que hago yo a mis alumnos universitarios que quieren ser profesores y profesoras de ciencias sociales. Y entonces siempre les pregunto si de verdad creemos que estamos en un sistema democrático y si de verdad creemos que más que enseñar los alumnos tienen que aprender o que tiene que ser un sistema dinámico, ¿qué tiene que hacer el profesor cuando entra a clase? Mis alumnos universitarios siempre me dicen, hombre, pues tiene que decir buenos días, tiene que saludar, tiene que llegar un poquito antes para ser una persona agradable, que salude, que reciba a los alumnos y eso. Pero les vuelvo a preguntar, bueno, y una vez ha dicho buenos días, bueno, pues debería presentar el programa, de acuerdo, hoy vamos a trabajar tal cosa, vale, eso lo entiendo, pero luego, ¿qué tiene que hacer, no? ¿Qué tiene que hacer el profesorado cuando entra a clase si de verdad queremos que eso se convierta en una clase dentro de un sistema democrático, ¿no? Que sea un ejemplo de educación democrática como nosotros entendemos las relaciones en una clase? Desde mi punto de vista, bueno, cuando mis alumnos ya llevan un rato dándoles vueltas, entonces les digo que lo que hay que hacer en una clase cuando alguien entra como profesor de ciencias sociales es hacer lo mismo que he hecho yo. Entonces piensan que es lo que he hecho yo y lo que he hecho yo es plantear una pregunta. Esto es lo que deberíamos hacer siempre al entrar dentro de nuestras clases de historia, de ciencias sociales y de geografía. Se trata de plantear siempre y trabajar siempre a partir de un problema histórico, de un problema social, de un tema controvertido o como llaman los franceses, de una cuestión socialmente viva. ¿De acuerdo? Los franceses dicen que si no lo hacemos así, la escuela está muerta. Por eso se llaman cuestiones socialmente vivas, ¿no? Pues si seguimos transmitiendo conocimiento, que es algo que la mayoría de las cosas que estamos enseñando se pueden encontrar fácilmente en Internet, entonces la escuela ha muerto. Y por eso ellos plantean que hay que trabajar con temas muy candentes y controvertidos, lo que ellos llaman cuestiones socialmente vivas, que me parece un nombre bastante acertado. En definitiva, tenemos que entrar siempre en clase con una pregunta que los alumnos puedan indagar, puedan debatir, puedan necesitar información y necesitar conocimiento para responder, pero que les incite a actuar como protagonistas del aprendizaje. De hecho, las preguntas son esenciales en el avance de la ciencia, en el avance del conocimiento humano. El conocimiento humano no ha avanzado porque haya habido grandes respuestas, ha avanzado porque alguien ha tenido una muy buena pregunta que hacer. Si no, ni hay indagación ni hay progreso. Y no me refiero a las preguntas que normalmente se hacen en las clases, ¿no? Esas preguntas que son absolutamente reproductivas, ¿no? Los comentarios de texto, ¿de qué color era el caballo blanco de Santiago? Es un tipo de preguntas que al final crean un sistema de respuestas y crean unas dinámicas en las clases que se convierten bastante en mecánicas. Estoy hablando de preguntas productivas,
de preguntas que inciten a indagar. Les voy a hacer, por ejemplo, una pregunta que me hizo un filósofo, alguien que escribió luego un libro con este título y que a mí me sugiere y me produce una gran inquietud, ¿no? Que es hacia dónde va el pasado. Cuando le planteo esto a mis alumnos, siempre me contestan que el pasado no va hacia ningún sitio porque el pasado está, ¿no? Y yo les digo que no es cierto, que el pasado se mueve y mucho y que el pasado cambia. Entonces me dicen, pero que es imposible que el pasado cambie. Entonces, es una pregunta muy interesante como profesorado de historia, por ejemplo. Ya verán ustedes que en mi exposición me decanto un poquito más hacia la historia que hacia la geografía porque tengo algún ejemplo más. Pero bueno, ¿hacia dónde va el pasado? ¿Hacia dónde va el pasado cuando el presente cambia? Si cambia el presente, ¿cambia el pasado? Me parece una buena pregunta. ¿Y si cambian nuestras ideas de futuro, también cambia el pasado? Efectivamente, cuando cambia el presente y cuando cambian nuestras ideas de cómo tiene que ser el futuro, el pasado cambia. Ya verán ustedes que para más adelante van a ver que esta cuestión también es importante para lo que les voy a explicar. Fíjense en esta imagen. Se trata de las pinturas rupestres, ¿verdad? En los libros de texto, tanto en los que yo tenía cuando era un niño como en los que se pasan ahora en las escuelas, la mayoría de dibujos son estos. Son hombres pintando en las cuevas pinturas rupestres. Pero resulta que un día a alguien se le ocurrió hacer esta pintura. ¿Por qué alguien pensó que podía ser una mujer la que pintara, la que hiciera las pinturas rupestres? Si siempre habían sido hombres los que aparecían, y miren ustedes en internet y verán que la mayoría de dibujos de las pinturas rupestres son hombres. ¿Por qué se pinta a una mujer que acaba de parir y que tiene un niño pequeño haciendo las pinturas rupestres? Porque es muy lógico que fueran las mujeres que lo hicieran. Además, en la cueva de Lascaux, en Francia, se ha encontrado que las manos aquellas que hay en las paredes son manos de mujeres, ya se ha demostrado. Entonces, pues era muy lógico que las pinturas rupestres las hicieran mujeres. Pero nunca se había planteado. ¿Por qué no se había planteado? Porque lo que ha cambiado ahora es el presente. Lo que ha cambiado es el papel de la mujer en la sociedad. Y lo que ha cambiado ahora es la proyección de la mujer en el futuro. Y eso ha hecho cambiar el pasado. Esto es muy interesante. Es muy interesante. Por lo tanto, aquí tenemos una pregunta, ¿hacia dónde va el pasado? Que parece que tiene una respuesta y tiene otra. Y tiene otra. Y entonces es cuando nos damos cuenta de que en la enseñanza de las ciencias sociales, en la historia y en la geografía, los relatos cambian. Los relatos se mueven. Y el pasado se mueve. Y las ideas que tenemos sobre un determinado territorio, un espacio o un paisaje se mueve y cambia. Por lo tanto, estamos ante un campo de conocimiento del que no tenemos muchas cosas seguras, pero es un campo de conocimiento maravilloso para debatir y para enseñar a pensar a nuestros alumnos. Y eso es nuestro gran objetivo. Otro libro que les recomiendo es este Sonámbulos de Christopher Clark, en el cual este hombre demuestra que la Primera Guerra Mundial no la quería nadie. Nadie quería que hubiera una Primera Guerra Mundial. Y en cambio llegaron sin saber. Por eso él lo titula Sonámbulos. Quienes mandaban eran sonámbulos. No se dieron cuenta que nos llevaban a una guerra que, fíjense ustedes luego las consecuencias que tuvo incluso la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, este hombre lo que plantea es lo siguiente. Si el relato que se nos contó era que la Primera Guerra Mundial era inevitable, ¿por qué se construyó ese relato oficial? Es muy fácil, porque los que nos llevaron a la Primera Guerra Mundial, evidentemente, el sentimiento de culpabilidad solo se podía esconder detrás de explicarnos que había sido una guerra inevitable cuando nadie, en realidad, según lo demuestra este señor, este historiador, con los documentos oficiales que ha investigado, nadie quería llegar a esa guerra. Entonces, el Christopher Clark plantea una cosa muy bonita, muy interesante para la educación, y es, delante de ellos tenían varios futuros y escogieron uno.
Siempre en la historia y siempre en la enseñanza de las ciencias sociales deberíamos explicar a nuestros alumnos que delante nuestro tenemos varios futuros y que nosotros escogemos el futuro y podemos escoger y podemos ser protagonistas del futuro que queremos recorrer. Bien, pasemos a la segunda pregunta para no entretenernos mucho en cada una y para que pueda haber un poquito de debate, ¿no? Y la segunda pregunta que planteo, que a mí es una de las cosas que más me sorprende cuando me convidan a las escuelas y a los institutos y estas cosas. Yo también he sido maestro, ¿eh? Yo he sido maestro de primaria y he sido profesor de secundaria, o sea que he hecho todos los, en catalán decimos, he hecho todos los papeles de l'AUCA, he hecho todos los papeles de l'AUCA. Y he hecho todos los papeles de la obra de teatro, digamos, o sea que conozco. Me sorprende a veces esta cuestión de que en las clases de historia no se haga historia y en las clases de geografía no se haga geografía. En cambio, voy a una clase de matemáticas, los alumnos se aburren, no les gusta y tal, pero todos están haciendo matemáticas, ¿no? Entonces esto es una cosa que me sorprende muchísimo y a veces pues lo comento con los profesores, ¿no? Hay un chiste de este señor, de un cómico catalán que dice, no lo entiendo. En la clase de matemáticas yo me lo creo todo. Bueno, pues me exigen la demostración. Dice, en cambio, en la de historia, lo que me exigen es solo que me lo crea. Es decir, no hay ninguna cosa más, ¿no? Entonces, en la clase de matemáticas los alumnos pueden estar aburridos, pero están haciendo sumas y restas y están resolviendo problemas matemáticos. Entonces, en la clase de historia, ¿por qué no se resuelven problemas históricos? O en la clase de geografía, ¿por qué no se están resolviendo problemas geográficos o problemas sociales? Esto es una gran incógnita. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir, pues, en la clase de historia, trabajar con fuentes históricas. Podemos decir, bueno, pero es que los alumnos no saben lo suficiente como para... Bueno, démosle los instrumentos, démosle las fuentes, que busquen, que indaguen, que interaccionen con el profesorado, pero que hagan historia, que resuelvan algún problema histórico, ya sea comenzando por su propia historia personal, por la historia local o por la historia nacional, o que busquen las relaciones. Es igual, pero que tenemos que trabajar a partir de problemas históricos. Tenemos que aprender a hacer esto. En historia quiere decir, por ejemplo, pues formar el pensamiento histórico, ¿no? Quiere decir trabajar con fuentes, trabajar con la empatía, trabajar con el tiempo y hacer narraciones históricas, ¿no? Que al final son explicaciones históricas, causales, intencionales, relativistas, lo que ustedes quieran, pero al final, pues una narración histórica, ¿no? Por ejemplo, pues trabajar con los salarios y los precios que había durante la Revolución Industrial en Barcelona, ¿no? Este es un trabajo que hacemos para que se den cuenta que con lo que cobraba un obrero no podía comer 3 veces al día, ¿no? Y luego hacer un presupuesto familiar actual y compararlo. Bueno, yo creo que esto es un buen ejercicio. Les pongo un ejemplo muy sencillo para que vean ustedes qué se puede hacer con, evidentemente, seguro que ustedes si son profesores tienen ejemplos tan buenos como este o más, ¿no? O analizar obras históricas que nos sirven para comprender, obras artísticas que nos sirven para comprender situaciones de, por ejemplo, de la Revolución Industrial. Estoy poniendo un ejemplo de mi país, ¿no? De mi ciudad, que es una ciudad que pasó por una revolución textil, etcétera, ¿no? Y donde las niñas trabajaban desde bien pequeñas y además sufrían muchísimos accidentes, etcétera, ¿no? Aprender a leer una obra artística, en fin, a partir de un tema como pueda ser la revolución industrial, ahora les he puesto 2 ejemplos, pero con el resto también pasa, ¿no? Es decir, ir intercalando lo que es el conocimiento, lo que es transmitir nosotros el conocimiento, con lo que es resolver problemas y resolver cuestiones de este tipo, ¿no? Y después tener en cuenta que el alumnado tiene experiencia histórica. Esto es algo muy importante. El alumnado tiene historia. Y además, cuando aprende historia, también crea experiencia histórica si es que eso va ligado a alguna cuestión más emocional, ¿no? Y también más racional. Las dos cosas se tienen que sopesar, poner en cada balanza. Entonces, esto también es importante. Como existe una experiencia geográfica, el alumnado tiene una experiencia con el espacio, con la geografía, con los paisajes, con la identidad y el territorio, ¿de acuerdo? O sea que en realidad tanto el tiempo como el espacio tienen una parte cognitiva, vivida, etcétera, y una parte cognoscitiva, que es el conocimiento que se adquiere.
Pero, por ejemplo, tú tanto te puedes emocionar recordando a tu abuelo como te puedes emocionar escuchando un testimonio de alguien que estuvo en el campo de concentración de Mauthausen. Lo mismo, puedes sentir emociones, es decir, que la historia al final, la experiencia histórica es una mezcla de lo vivido y de lo aprendido, y en cuanto a la geografía igual, ¿no? Es verdad que en cuanto a investigación y experiencia sobre pensamiento histórico y conciencia histórica se ha trabajado bastante más. En geografía no tanto. Esto es una tesis doctoral de una chica chilena que ha trabajado sobre pensamiento geográfico y conciencia geográfico, por si ustedes la quieren consultar, ¿no? Un poco hablar de conciencia geográfica quiere decir hablar de la conciencia que uno tiene sobre el espacio, sobre el territorio, la identidad, el paisaje, lo vivido y la sostenibilidad, también todo lo ligado con la sostenibilidad, etcétera. Es una tesis doctoral interesante por si ustedes quieren profundizar en este tema del pensamiento geográfico y la conciencia geográfica en profesorado y alumnado de secundaria. Otro tema bastante interesante y otra pregunta que yo les quiero proponer, ¿no? ¿Por qué el alumnado piensa? Esto es algo que siempre me sorprende, ¿no? ¿Por qué el alumnado piensa que la historia, la geografía y las ciencias sociales no sirven para nada? Es muy curioso, ¿no? Porque si tú preguntas al alumnado ¿para qué sirve las matemáticas o la lengua? Siempre tienen una respuesta, ¿no? Las matemáticas, pues para contar, si tienes una tienda, la lengua, porque, hombre, hablar bien es muy importante, el inglés, para comunicarte con los extranjeros, lo que sea. Pero si preguntas de qué sirve la historia y la geografía, nunca tienen una respuesta. Y esto es muy interesante, ¿no? Es muy interesante porque a mí me indigna un poco, ¿no? Yo creo que la historia y las ciencias sociales son imprescindibles para la ciudadanía, ¿no? Porque si no, no puedes entender nada. Por ejemplo, de lo que está pasando ahora en el mundo, ¿quién puede entender el conflicto árabe-israelí sin saber historia? ¿O quién puede comprender la guerra de Ucrania y Rusia si no la sitúa en un tiempo histórico y en un espacio? ¿O cómo podemos entender estos conflictos sin situarlos en un espacio geográfico, en Asia o en Europa? Hay gente que está hablando de la guerra de Ucrania, yo le pregunto dónde está y no saben situar Ucrania, o sea, que es una cosa muy curiosa, ¿no? ¿O cómo vamos a tratar los problemas medioambientales si no tenemos una perspectiva política o económica? Es una barbaridad, ¿no? Entonces, las ciencias sociales son importantes para cualquier cosa, ¿no? O, por ejemplo, hablar de cuando alguien da una opinión, desde qué perspectiva la hace, ¿no? Desde qué intencionalidad, desde qué ideología, ¿no? Todo lo que es la educación política y la educación para la ciudadanía, ¿no? La historia y la geografía nos interesa desde el punto de vista que nosotros somos historia, nosotros somos tiempo. Y además vivimos en un espacio, tenemos incorporado a nuestros ojos un paisaje que es donde hemos nacido, nos identificamos con un territorio, es decir, no entiendo por qué el alumnado no acaba de comprender esto. Bueno, sabemos un poco las causas, ¿eh? Las causas normalmente y muchas veces son porque el propio profesorado no sabe explicar o no explica, no es que no lo sepa explicar, a lo mejor el profesorado lo tiene muy claro, sino que no explica al alumnado lo importante que es aprender geografía, historia y ciencias sociales y para qué sirve. Entonces es muy importante que nos acostumbremos a esto, ¿no? A explicarle al alumnado, porque las matemáticas o el lenguaje no lo necesitan. Ya se entiende que son muy importantes. No necesitan explicarlo, pero nosotros como profesores de geografía e historia, sí. Aparte también deberíamos decirle que sirve para muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, para entender esta historia de los refugiados o refugiadas, ¿no? Pues en Europa hemos tenido refugiados y refugiadas de Siria, por ejemplo, pero también hemos tenido ucraneses y también hemos sido refugiados. Estos son los refugiados españoles después de la Guerra Civil, tratados con absoluta vileza y luego llevados a campos de concentración nazis cuando se fueron a Francia. Entonces esta fotografía que yo muchas veces paso a mis alumnos y que mis alumnos confunden con sirios o con otros tipo de personas, resulta que son españoles en Francia, exiliados con nuestros amigos franceses que nos recibieron encerrándonos en los campos de concentración. Y permitidme que hable así en plural porque así pues me identifico con estos españoles que los pobres se van de la guerra civil huyendo de la dictadura, huyendo del fascismo, y Francia los encierra en campos de refugiados y luego los da a Alemania, sin ningún tipo de pudor.
Los entrega a Alemania y acaban la mayoría en campos de concentración nazi. Por lo tanto, el alumnado debería entender para qué sirve esto, ¿no? ¿Por qué piensa también el alumnado que no sirve de nada, ¿no?, la enseñanza de las ciencias sociales? Por otra cuestión que hoy día yo les voy a pedir que ustedes reflexionen sobre esto. El profesorado hoy día no para de hablar de la incertidumbre, ¿no? Todos hablamos de lo incierto de los tiempos oscuros, de después del COVID, etcétera, etcétera. Bueno, hay 1000 libros y 1000 artículos que hablan de la incertidumbre. El profesorado no nos estamos dando cuenta que estamos transmitiendo al alumnado que el futuro ya está escrito. O sea, somos profesores de ciencias sociales, estamos siendo tan deterministas. Lo que pedimos a nuestros alumnos cuando estudian historia que no sean deterministas, nosotros estamos siendo muy deterministas porque estamos diciendo que el futuro es muy incierto y va a ir mal. Por lo tanto, el alumnado piensa, entonces, ¿por qué me tengo que esforzar? ¿Por qué tengo que ser una persona que participe si el futuro no va a ir mejor, ¿no? Miren ustedes todos los libros, todos los artículos que hay, miles, sobre que entonces somos los adultos los que estamos transmitiendo a la juventud y a nuestro alumnado que el futuro va a ir mal. Entonces, ¿cómo queremos que tengan ganas de cambiar las cosas si les estamos diciendo que va a ir mal? Además, es un engaño. Esto es una patraña. Yo estoy cansado del Bauman. Todo el mundo cita al Bauman. El Bauman es un plagio. El Bauman es un plagio. El Bauman dicen que los tiempos son líquidos. Bueno, pues leamos a Gorbachov a ver qué decía. Gorbachov ya decía que en su época hubo los cambios más importantes del mundo. Pero si tú lees a Chateaubriand, en el 1848 escribió sus Memorias de Ultratumba, que ya decía que el mundo en su momento era el mundo más cambiante. Bien, pues si nos vamos al año 2650 a.C., en la leyenda de Gilgamesh dice, no hay permanencia. Construimos una casa para que dure siempre. Sellamos un pacto para mantenerlo todo el tiempo. Se reparten los hermanos una herencia para conservarla siempre. Soportará la época de la inundación de los ríos. Desde los días de antaño no hay permanencia. Bueno, esto lo podría afirmar perfectamente Bauman, ¿no? Solo que se escribió hace casi 5000 años. Entonces, esta idea del cambio, de la no permanencia, etcétera, deberíamos tener mucho cuidado cómo la transmitimos a nuestro alumnado, cómo les decimos cómo va a ser el futuro. En teoría, deberíamos explicarle a nuestro alumnado que el futuro es lo que ellos quieran que sea. Porque si de verdad consideramos, que yo creo que no es tanto culpa de la juventud como culpa del propio profesorado y de los adultos en general, que estamos pensando que el futuro no va a ir bien y le transmitimos la idea. Si no queremos hacer eso, deberíamos explicarle al alumnado que el futuro será lo que ellos quieran, porque si no, ni siquiera la educación tiene mucho sentido si el futuro está escrito, ¿no? Por lo tanto, es una cosa muy importante y tal vez por eso el alumnado piense, si el futuro está escrito, hombre, las matemáticas a lo mejor me ayudan por lo menos a vivir bien y tal, pero las ciencias sociales, sí. Si lo que me están diciendo es que no se puede predecir nada, que no se puede preparar nada, que no se puede construir nada, pues... Y miren ustedes las series de televisión, y miren ustedes cualquier película, y miren ustedes cualquier serie, y miren ustedes cualquier novela, y en todas el futuro es un desastre. Entonces, ¿qué le estamos explicando a la juventud? ¿Qué les estamos exigiendo? ¿Qué queremos que hagan? ¿Qué queremos que cambien si les estamos diciendo que todo va a ser un desastre? Además, se lo decimos en los libros, en nuestros artículos, se lo decimos en la televisión, se lo decimos en las series de internet. No, o sea, no paramos de enviarles mensajes de que el futuro será un desastre, no habrá árboles, todo serán máquinas, y si no, además, pues será incierto, oscuro, todos los adjetivos que ustedes quieran. Entonces yo ya hace mucho tiempo que no hago ninguna conferencia, que la había hecho, diciendo la enseñanza de las ciencias sociales en tiempos oscuros, porque me parece que es un mensaje equívoco, que además no se corresponde con ningún tiempo, porque esto podría escribirse perfectamente en tiempos del final del Imperio Romano y no pasaría nada. Por lo tanto, como no aporta nada, yo les pido, por favor, que no transmitan esta idea a su alumnado, porque provoca pasividad, porque provoca que el alumnado piense que estamos en un tiempo determinista,
porque el alumnado piensa que no es protagonista de nada, que no podrá hacer nada, que no podrá cambiar nada. Bien, entonces, ¿por qué es urgente? ¿Por qué digo que es urgente enseñar una nueva cultura democrática? Vamos a verlo. Miren ustedes lo que están haciendo los medios de comunicación y no tengo que explicarles nada porque yo creo que entre Argentina y España no está habiendo mucha diferencia. O sea, se manipula los medios de comunicación de una manera increíble. Entonces, hombre, si los profesores de ciencias sociales no enseñamos a leer un diario o a leer una página o a leer un TikTok o a leer Facebook o Instagram, hombre, por lo menos las noticias deberíamos enseñar a leerlas. Fíjense ustedes, esto es cuando los refugiados sirios intentan pasar la frontera austrohúngara y la policía austrohúngara los rocia con cañones de agua y los apalea, ¿de acuerdo? Entonces cada diario decide cómo va a dar la noticia. Esto es uno. Aquí el refugiado aparece como una víctima y aquí aparece como un terrorista. Y tú eliges. Cada diario elige cómo va a representar a los refugiados. Y uno decide que los refugiados fundamentalmente son mujeres y niños, que lo único que querían es ir a Alemania, ni siquiera querían quedarse allí, solo querían ir a Alemania, que Alemania integró 1 millón de refugiados sirios. Y el otro diario decide que los refugiados son jóvenes, terroristas, violentos, y eligen la fotografía. Y no es inocente. No se elige la fotografía por azar. Detrás de cada diario hay una ideología y una intención. Y esto tenemos que enseñarlo, porque si no, leer la realidad es absolutamente imposible. Y esto quiere decir formar el pensamiento crítico. Y esto no lo van a hacer los matemáticos, porque a los matemáticos no les toca hacerlo esto. Ni siquiera los lingüistas, bueno, los que quieran hacerlo. Esto lo tienen que hacer los profesores de ciencias sociales, que son los que hablan de la realidad social, de las guerras, de los conflictos y de las desigualdades. Y luego leer este tipo de noticias, ¿no? Fíjense ustedes, esto es una televisión española que dice que en aquella playa había 9 inmigrantes y 70 personas. Hombre, resulta que los inmigrantes no eran personas, ¿no? Esto hay que aprender hay que enseñar a leer, ¿no? O este también me gusta mucho, en el conflicto de Colombia, cuando los indígenas se ponen del lado de los estudiantes, los obreros, etcétera. Esto es una noticia de la cadena esta, la Caracol, me parece que se llama, ¿no? Dice, ciudadanos e indígenas se enfrentaron. Ciudadanos e indígenas. Por lo tanto, los indígenas no eran ciudadanos. Bueno, pues esto es continuo, ¿no? Bueno, creo que no tengo que decirles nada porque ustedes en Argentina tienen también sus medios de comunicación y saben perfectamente que cada medio de comunicación y cada noticia pues tiene una intencionalidad, ¿no? Por lo menos en España, de todos los diarios que hay, de todas las cadenas de televisión, uno tiene que saber exactamente qué está mirando, porque es que si no las noticias no las puedes entender. O sea, solo escuchando lo que dicen no puedes entender, tienes que saber más cosas, ¿no? Y en el pensamiento crítico es muy importante saber qué ideología hay detrás de cada medio. Eso es importantísimo. Y eso tenemos que enseñarlo nosotros. Es decir, no, cuando hay un relato, cuando hay un discurso, detrás de ese discurso hay una intencionalidad. Tienes que conocerla porque si no, no puedes entender. Es lo que hablamos de leer no las líneas ni entre líneas, leer detrás de las líneas. Eso es leer la ideología de los discursos, ¿no? Una investigación que se hizo, para que vean ustedes lo urgente que es enseñar ciencias sociales desde otra perspectiva, con una nueva cultura democrática. En Estados Unidos se hizo una investigación con 7.804 estudiantes de 16 a 24 años, creo que era, ¿vale? Que no son pocos. El 80% no distinguía la verdad de la mentira. El 80%. Nosotros habíamos hecho investigaciones en las cuales descubrimos que los chicos y chicas de 16 años, el 50% no tenía pensamiento crítico y estábamos súper preocupados. Dimos a conocer la investigación y nos llamaron exagerados. Y luego apareció esta investigación, que es la investigación de Winburn, del grupo de Stanford, y resulta que dicen que el 80% de los estudiantes no distingue la verdad de la mentira. Digo, bueno, pues tampoco no íbamos tan mal, ¿no? Está mucho peor. O sea, si solo de cada 100 personas el 20% distingue, no, fijaros que la investigación esta, lo que hacían es poner una noticia que era falsa y les decían a los chicos que podían consultar cualquier cosa. El ordenador,
pero no lo consultaban. Daban por buena siempre la noticia. Es decir, conclusión, nuestra juventud es absolutamente hábil con las nuevas tecnologías, pero no tiene pensamiento crítico. Con lo cual, bueno, nos encontramos con una ciudadanía que a la hora de, no sé, de votar, por ejemplo, no sé de qué se guía, ¿no? Porque si no tiene capacidad de análisis, si no tiene capacidad de interpretación crítica de lo que lee, oye o ve, me parece gravísimo, ¿de acuerdo? Y no es un problema solo de Estados Unidos, es un problema de todos los países, porque lo que aquí falta es una formación crítica, ¿no? Guy Debord en los años 70 hablaba de que íbamos hacia la sociedad del espectáculo. A mí siempre me ha gustado este concepto y es cierto. Hoy día estamos plenamente, si Guy Debord viviera, quedaría alucinado de lo gran acierto que tuvo llamándolo sociedad del espectáculo. El 90% de cosas que hay en Internet es porquería. Y luego hay un 10% maravilloso, pero hay un 90% que es porquería, que es de todo, ¿no? Publicidad, pornografía, manipulación, estupideces, ¿no? O cómo hacer una bomba, es igual. Ahí, la mayoría de cosas son absolutamente prescindibles. Y luego hay un 10% maravilloso, pero en general, todo lo que son medios hoy día nos dirigimos totalmente a la sociedad del espectáculo. Hay otros autores que hablan de la sociedad de la ignorancia, de la sociedad de la incultura. Bueno, tenemos que reflexionar sobre eso y sobre todo tenemos que hacerlos nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué aportamos como profesores de ciencias sociales a la cultura democrática? ¿Qué aportamos? Hombre, una de las cosas que podemos aportar es enseñar a analizar los discursos del odio, porque en cuanto a pensamiento crítico esto es fundamental. Hoy día se dan discursos del odio contra las mujeres, contra los refugiados, contra otras culturas, contra quien sea, ¿no? Vamos a enseñar a analizar la lógica, la estructura, la veracidad, quién lo dice, por qué lo dice, qué intención tiene. Y tenemos que enseñar a que eso hay que tamizarlo y pasarlo por los derechos humanos y proponer cambios. Esto es una de las cosas que deberíamos hacer. Otra cosa es visibilizar a todas las personas que no aparecen en la enseñanza de la historia, las ciencias sociales, las mujeres, los niños y las niñas. No aparecen nunca en las guerras, las primeras víctimas son las niñas, nunca se explica eso en ninguna guerra. Los ancianos, los enfermos, es decir, el 60%, 70% de la población no aparece nunca en la enseñanza de la historia, por ejemplo, las ciencias sociales, determinadas identidades sexuales. Otras culturas que son minoritarias, etcétera, ¿no? Ahora no decimos invisibles, aunque el esquema es invisible, ahora decimos invisibilizados. Me parece que es más correcto, porque las personas no son invisibles, son invisibilizadas. ¿Vale? Bien, me voy a saltar esto porque... Y luego la función que tenemos, voy a poner un ejemplo muy rápido porque me hizo mucha gracia esto. Unos compañeros que trabajan en STEAM, ¿saben ustedes lo que es el STEAM esto, ¿no? De las ciencias experimentales, las matemáticas, etcétera. Quisieron trabajar un fenómeno que se dio en Cataluña, que hubo un desastre hidrológico, hubo una inundación y murió mucha gente, murieron 1000 personas. Es el desastre más grande que ha pasado en Cataluña y pasó en el año 1962. Entonces la gente de didáctica de ciencias experimentales me propuso trabajar este tema que pasó en plena dictadura. Y ellos pues trabajaron los riegos naturales, la cuenca hidrográfica, los aspectos del clima, el hidrograma, bueno, me pasaron toda una serie de gráficas, me pasaron toda una serie de la suburbanización, bueno, todo, cuánto el río, cuánto llevó, cuánto llovió, o sea, mis compañeros solamente me explicaron que el desastre había pasado y las personas se habían muerto porque había llovido. Al final les dije, vuestra conclusión es que ha llovido mucho. Ha llovido mucho, ha venido una riera y tal. Y entonces me dijeron, ¿y vosotros desde la didáctica de las ciencias sociales qué podéis aportar? Digo, hombre, nosotros podemos aportar lo que vosotros os habéis olvidado totalmente, que son las personas. ¿Quién murió? ¿Quién eran? ¿Cómo habían llegado? ¿Por qué habían construido la casa allí? ¿Hay testimonios? Claro que hay testimonios. Hay testimonios que están vivos.
¿Por qué no les preguntamos a los testimonios? Esto es lo que nosotros aportamos. Nosotros aportamos las personas, la historia de las personas. Aportamos los testimonios, aportamos el por qué pasaron las cosas. Esto es un señor de 93 años que nos explicó que había perdido a la hija. Hombre, no es lo mismo, ¿eh? Y además, luego nos encontramos con esta fotografía, que resulta que no se inundó toda esta zona, que es donde más gente murió, porque llovió mucho. Se inundó porque alguien vendió unos terrenos en medio de la cuenca hidrográfica y construyó, como ven ustedes aquí arriba, construyó en la cuenca hidrográfica y desvió el curso del río. Como son rieras que solo pasa agua cuando llueve, cuando volvió a llover mucho en alguna ocasión, si no se hubiera construido eso no hubiera pasado nada, porque ya había pasado. Entonces, fíjense ustedes, resulta que estamos en dictadura. ¿Quién permite que se construyan esos pisos? Y luego, la gente que se ve sin casa, ¿quién les ayuda? ¿De quién era la tierra que se vendió? ¿Quién mandaba en el ayuntamiento? ¿Qué hizo la dictadura? ¿A quién se ayudó? Porque resulta que se ayudó a las empresas y a la gente que perdió la casa no se ayudó. ¿Cómo se identificaron las miles de personas que murieron? Están todas en una fosa común. ¿Por qué se hicieron adopciones sin ningún tipo de papel? Y hay gente todavía buscando a sus hijos. ¿Cómo se recuerda a las víctimas? ¿Por qué no se puede hablar? ¿Por qué todavía hablamos en la ciudad en algunas ciudades de lo que pasó y nadie quiere hablar? Entonces, fíjense ustedes, de la explicación que hacían mis compañeros de Didáctica de Ciencias Experimentales, nos dicen, ¿vosotros qué aportáis? Nosotros aportamos esto, que es el todo. ¿Cómo se va a entender lo que pasó si uno no entiende que había una dictadura y el amo de las tierras eran los amos de la industria, que eran los que mandaban en el ayuntamiento? Política, industria y propiedad de la tierra estaban en las mismas manos. Pero si tú no entiendes eso, no puedes entender nada. Y es aquí donde nosotros podemos intervenir para resolver problemas de este tipo. Bien, para ir acabando, porque no quiero ocupar mucho espacio por si ustedes quieren hacer preguntas, ¿no? Hay una pregunta que hace Wimborne que dice, si todas las ciencias sociales están en un smartphone, ¿de qué sirve un profesor? ¿No? Pues que es este libro, ¿no? Que es muy interesante. También Humberto Eco también se lo pregunta al filósofo, ¿eh? Dice, ¿para qué sirven los profesores hoy día? Si está todo en internet, también se lo pregunta, ¿no? Y llegan a una respuesta muy parecida, ¿vale? Pues miren ustedes, primero, el profesorado sirve para humanizar la historia de las ciencias sociales. Fíjense ustedes estos libros. ¿Por qué no salen las personas? Muy sencillo, porque como no saben qué poner, no saben el color de la piel, qué poner, el estado, poner hombres y mujeres, o como no quieren implicarse, resulta que ponen piedras. Bueno, yo creo que hay que humanizar la enseñanza de la ciencia. No podemos hablar de que España creció con... ¿Cómo que España creció con...? ¿Quién es España? España no es nadie. España perdió una guerra, España ganó una guerra, Cataluña, eso no es nada. Hay que personalizar, hay que hacer unas ciencias sociales con nombres y apellidos y con personas. El profesor es muy importante porque el profesor enseña a leer esta fotografía. Nadie te va a enseñar, si te la encuentras en internet, a leer esta fotografía. Esta es una fotografía de género. Es de todos los grandes mandatarios del mundo, resulta que solo hay una mujer. Todo lo demás es uniformado, hombres la mayoría blancos, la mayoría todos con el mismo uniforme, la mayoría. Entonces, leer esta fotografía no es fácil. Nosotros la hemos dado, incluso como un proyecto de investigación, y los alumnos tienen que comentar la fotografía. Muchos no ven lo que hay que ver, no leen detrás de las líneas. Es una fotografía que indica que en el mundo fundamentalmente mandan los hombres y un tipo de hombres. El profesorado debe enseñar a leer con conocimiento todo aquello que ve, toda aquella, por ejemplo, la publicidad, el arte, la fotografía o todo lo que hay en Internet. Esta fotografía ganó un premio muy importante, es un alumno de la Universidad Autónoma de Barcelona, de aquí de unos compañeros, ganó fotografía muy importante. Cuando él hacía esta fotografía estaba pensando en la Piedad de Miguel Ángel.
Cuando él encuadra la piedad de Miguel Ángel. Fíjense ustedes que es el mismo concepto, una madre con su hijo muerto. Es la piedad. Es lo mismo, es un triángulo igual en las dos. Esto los chicos y las chicas no lo van a aprender solo. Hay que enseñarles a relacionar las cosas conceptualmente. Por eso el profesorado también es importante. El profesorado es importante para enseñar que no hay un norte y un sur, que no hay un arriba y un abajo, que el mundo es redondo y gira alrededor del sol, pero no hay arriba y abajo, que eso de que el norte sea el norte lo decidieron los del norte. Y poner España en el centro está muy bien porque siempre estamos en el centro, pero eso lo decidieron los noruegos, que estiraron el mapa para ellos bajar más abajo porque si no están en el Ártico, que los noruegos tienen 6 meses de noche. Entonces, por ejemplo, este es el mapa que hacen los australianos y lo llaman mapa corregido. Me parece muy bien. Bueno, pues esto también es algo que puede enseñar, es decir, el profesorado debe enseñar a pensar, ¿vale? Y el profesorado no debe dejarse llevar por los que le piden que sea neutral, ¿vale? Fíjense ustedes, esto es un requerimiento de neutralidad. 18 de octubre de 1973 en Chile, ¿sí? Asignatura sobre ciencias sociales fue purificada. Estaba muy cargada al marxismo en enseñanza media. 18 de octubre de 1973. Como ustedes son profesores, saben que el 11 de septiembre de 1973 hubo un golpe de Estado en Chile. Entra Pinochet. Y al mes decide que hay una asignatura que hay que cambiar. En un mes. No cambió la de matemáticas, ni cambió la de lenguaje, ni cambió la de inglés, o cambió la de tecnología. Cambió la de ciencias sociales. Porque estaba muy cargado, porque no era neutral. Es decir, desconfiemos de la gente que nos dice que seamos neutrales, porque eso es absolutamente una patraña. El profesor de ciencias sociales no puede ser neutral. ¿Cómo explico yo de una manera neutral la guerra civil española? ¿Cómo explico de una manera neutral el exilio español? ¿Cómo explico de una manera neutral los derechos humanos? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo soy neutral ante la igualdad del hombre y la mujer? ¿Cómo puedo ser neutral ante la justicia social? ¿Cómo se es neutral? Yo creo que no, yo creo que tenemos que ser radicalmente activos, pero radicalmente activos con un horizonte que son los derechos humanos. Ahí nos encontramos todos. Cualquier cultura, cualquier religión se puede encontrar en los derechos humanos y a partir de aquí nosotros tenemos que ser activamente activos, o sea, radicalmente activos. No podemos ser neutrales, porque nosotros la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales estamos hablando de la sociedad. Estamos hablando de mejorar la sociedad y estamos hablando de un espacio más justo, de un tiempo histórico más diverso. Estamos hablando también de derechos humanos, que es la historia de la humanidad. El mismo Dewey, hace 100 años ya decía, nosotros no podemos ser neutrales. No se puede ser, la educación no puede ser en ningún caso un proceso neutral, pero es que el profesor de ciencias sociales, a lo mejor de matemáticas, tiene el sueño de que sí, pero los profesores de ciencias sociales no. Nosotros, y Freire decía que tú tienes dos opciones. Una es mantener el sistema y otra es intentar cambiarlo. Es que no tienes más opciones. Es mantener el sistema que hay o la práctica de la libertad, la transformación social. Y por último, nosotros hoy día, yo creo que en la situación que estamos con el incremento de ideologías neofascistas que hay, yo creo que nuestro deber es defender la democracia. Por ejemplo, ahora hay todo un movimiento en los países nórdicos y en muchísimos países, un movimiento educativo que intenta enseñar que la solución a los problemas actuales no es menos democracia, es más democracia. Es lo que llamamos hoy día democracia radical, es decir, radicalizar los principios democráticos. Porque cuando muchos países dicen, no, es que aquí lo que hay que hacer es restringir la democracia para solucionar. No, eso no es cierto. Los países más democráticos lo que están haciendo es radicalizar los principios. Y me sabe mal poner siempre los ejemplos de la Europa del Norte, porque ya me gustaría a mí que España funcionara como Noruega o Finlandia o Dinamarca, pero es cierto. Y en muchos países y en muchas propuestas se está comenzando a hablar de una educación en democracia radical, en radicalizar los principios, porque cuando hoy día
te das cuenta que todo el mundo está discutiendo valores democráticos fundamentales, pero bueno, ¿dónde vamos? Entonces, esta es la propuesta de la democracia radical. También se habla de una democracia agonista, en la cual el conflicto no es malo, la controversia no es mala, el debate no es malo. Es bueno porque la pluralidad forma parte de la propia democracia, igual que la controversia forma parte del debate democrático. Y esto es un poco todo, ¿no? Derechos humanos, no solamente de primera generación, sino también de segunda generación, los que son derechos económicos y derechos culturales, ¿no? Justicia social, y en realidad nuestra asignatura debería ser la asignatura fundamental, que fuera como una especie de instrumento de cambio social, de formación de pensamiento crítico y creativo y de cambio social, ¿no? En realidad tenemos esa responsabilidad, seguramente todo el profesorado de todas las asignaturas, la escuela, toda la institución tiene esa, pero nosotros específicamente tenemos esa responsabilidad porque somos nosotros los que hablamos de la sociedad, del pasado, del presente y del futuro. Muchas gracias. ¿Quieres hacer alguna intervención, alguna reflexión, pregunta? Sobre los trabajos. No, Fernando. Después volvemos. Como para empezar a dialogar, mi nombre es Cristina. A mí me gustaría preguntarle cuál es la situación de la enseñanza de la geografía en la secundaria de España. Sí, mira, la enseñanza de la geografía, para comenzar, seguramente la geografía es por lo menos aquí, hablo de mi contexto, ¿no? Porque no lo conozco un poquito de Argentina, porque también he visitado, y algunos países de Latinoamérica, pero la situación en España es muy especial ahora porque ha habido un cambio curricular muy importante. Y este cambio curricular es el siguiente. A partir de este curso se ha comenzado a trabajar las ciencias sociales de una manera integrada, de tal manera que se trabaja a partir de lo que se ha venido a llamar situaciones de aprendizaje. Una situación de aprendizaje sería algo parecido a un problema social. Tú planteas una situación de aprendizaje, un problema social, y a partir de aquí, ese problema social lo sitúas, evidentemente, geográficamente en el espacio. Es un problema social que puede ser más geográfico, que puede ser más histórico, que puede ser más económico, etc. Pero se intenta trabajar a partir de situaciones de aprendizaje de problemas sociales. Y a partir de aquí se plantea como una especie de reto, ¿sí?, que el alumnado tiene que ir trabajando. Y a cada clase el profesorado va introduciendo el conocimiento necesario para responder a ese reto. En cuanto a la geografía, hay algunos retos. El reto más importante es el tema de la sostenibilidad, evidentemente. La gran aportación que la enseñanza de la geografía puede hacer a todo el tema de una educación para la sostenibilidad o la ciudadanía sostenible, que también se está trabajando aquí. Después hay tanto todo lo que son habilidades geográficas, que esto se trabaja en cualquier tipo de problema social, entran algunas habilidades geográficas, y luego se trabaja mucho todo lo que es gestión del espacio y organización del espacio. Organización del espacio en el sentido de espacio privado, espacio público, comunicaciones, cómo se organiza, y luego cómo se gestiona, que aquí es una parte muy interesante, es cómo se gestiona el espacio de una ciudad. Entonces ha habido un cambio en el cual el profesorado se está acostumbrando a trabajar, es algo que ya se había implantado en otros países, y el problema fundamental está en saber problematizar el espacio. ¿Sí? Por ejemplo,
¿Por qué la mayoría de comunicaciones en Cataluña son centralizadas y hay muchos espacios que no tienen comunicaciones? ¿Por qué hay un problema de sostenibilidad con el turismo? ¿Por qué hay una gestión del territorio que tiene abandonados algunos? ¿Por qué hay una despoblación rural? Porque, es decir, se plantean una serie de problemas y a partir de esos problemas se trabaja. Este es el nuevo currículum, que es la primera vez que hemos conseguido que el currículum oficial, digamos, esté organizado de esta manera. Luego hay una serie de problemas sociales, como puede ser, yo qué sé, la guerra árabe-israelí, o lo que sea, que un profesor puede plantear. Por ejemplo, ahora hay muchos profesores trabajando la guerra entre Ucrania y Rusia y relacionándola con la Segunda Guerra Mundial y tal. Y aquí juega un papel muy importante todo el tema de la geografía. Es decir, la situación geográfica, cómo el espacio ha ido variando desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, cuáles son las reivindicaciones de un país y otro alrededor de la geografía. Eso, o los problemas que está habiendo, por ejemplo, con la energía. O sea, nosotros los precios del gas han sido imposibles, unos precios desorbitados, porque quien nos daba gas era Rusia. Entonces, fíjate que a partir de un problema que se trabajan todas las cuestiones geográficas de ese problema. Esto es como se está intentando trabajar, con algunas dificultades porque se está haciendo mucha formación del profesorado para que el profesorado sea capaz de problematizar bien y de incorporar en las diferentes situaciones de aprendizaje tanto la geografía como la historia como el resto de ciencias sociales. No sé si me he explicado bien, tampoco rato, no sé. Anthony, yo tengo una consulta. Primero, yo soy Enzo, gracias no sé si me escucha ahí. ¿Me escucha bien? Sí. Yo tengo, no sé si una consulta, pero la verdad es que se han abierto tantas puertas de pensamiento que yo estoy muy agradecido y todavía no, mi cabeza no para de pensar, pero en algunas cuestiones me quedé pensando en esto último que es lo central, la síntesis de todo este conjunto de reflexiones, que es seguir pensando en la justicia social y vuelvo sobre lo que usted marcaba antes de, bueno, tiempos oscuros hay siempre y siempre hacemos ciencias sociales y en última instancia el fin de enseñar ciencias sociales puede llegar a ser el mismo. Pero, ¿cómo hacemos esto como una reflexión, no como una solicitud de receta? ¿Cómo hacemos los profesores en un tiempo en el cual no solamente la justicia social se pone en tensión desde los hechos, sino también desde el discurso? Digo, hemos vivido regímenes terribles en el mundo donde los dictadores decían o abogaban por la justicia social, la justicia social inexistente, pero hoy lo que se pone en tensión es el valor de la justicia social y lo que se pone en tensión además son los derechos humanos. Por lo menos, bueno, creo que estamos haciendo punta en Argentina con estas cosas macabras, ¿no? Pero bueno, lo pienso, lo dejo. Sí. Me pregunta un poco. Primero tengo que decirte que lo que son unas ciencias sociales críticas o unos estudios sociales críticos han ido como un poco variando, ¿vale? Era pensar críticamente, venían un poco de los Estados Unidos, ¿no? Los Critical Social Studies, y un poco hemos ido primero copiando, después los mismos que hicieron los Critical Social Studies están diciendo que han fracasado totalmente. Evans, Ross, ellos mismos están diciendo, los que escribieron más y defendieron más los estudios sociales críticos, ellos reconocen haber fracasado, porque la sociedad norteamericana, ¿cómo lo diría? Suavemente, parece que no haya hecho estudios sociales críticos, digamos, ¿no? Y había un buen conjunto de profesores. ¿Qué ha pasado allí? Ha pasado que se ha enseñado el pensamiento crítico como si fueran una serie de habilidades cognitivas sin pensar que eso tenía que llevar a una acción social. Que eso, si el pensamiento crítico no sirve de nada, si no enseñamos a nuestros alumnos que eso es para algo.
Las ciencias sociales no son solo para aprender a pensar, son también para aprender a actuar. Eso es fundamental. Entonces, toda la teoría crítica se ha ido centrando en algo más práctico. ¿Y qué es algo más práctico? La educación para la justicia social. La educación para una ciudadanía global, una justicia global. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que cuando yo hablo de que soy muy crítico y que yo hago unas ciencias sociales críticas, quiere decir que yo pretendo que todo el mundo tenga lo mínimo para comer, lo mínimo para vivir, etc. Después del crack del 29, todo el mundo acudió a los derechos humanos, ¿no? Y después de la Segunda Guerra Mundial, los derechos humanos. Lo que nadie se acuerda es que después de los derechos humanos se escribieron los derechos de segunda generación, que eran derechos económicos, después del crack del 29. Se escribió que todo el mundo tenía derecho a una vivienda, un trabajo, etcétera, etcétera. Vale. Los próximos 50 años la lucha será esta, porque los derechos políticos, un poco, esos, incluso el capitalismo más salvaje ya ha visto que se pueden conceder, no pasa nada. Y luego el capitalismo salvaje funciona fantásticamente. Pero los derechos de segunda generación son derechos culturales, lingüísticos, económicos. Esto es otra cosa. Esto requiere ya una repartición. Por eso hoy día quien quiere ser crítico en la enseñanza de las ciencias sociales tiene que hablar de justicia social, porque si no estamos hablando de algo que no es tangible. Y esto un poco lo está diciendo todo el mundo, ¿no? ¿Eso en qué se traduce? Hombre, se traduce en enseñar al alumnado que los países que más reparten la riqueza viven mucho mejor. Voy a poner un ejemplo. Ya sé que parece que no, ¿no? Bueno, en España se dijo, si aumenta el sueldo mínimo, será un desastre económico, todo el mundo se irá a la ruina, las empresas. Se aumentó el salario mínimo y la economía fue mucho mejor. ¿Por qué? Porque todo el mundo tenía para gastar algo. Y entonces la economía fue mejor. Eso ha pasado hace... Y entonces todos los economistas han reconocido que fue mejor. Y todo el mundo decía, oye, pero si el Estado aumenta el salario mínimo, esto va a ser un desastre porque las empresas, no sé qué. Bueno, pues ha ido estupendo, ha ido muy bien. Es decir, cuando se iguala la sociedad, la cosa va mejor. Cuando en Noruega descubren el petróleo, deciden que los beneficios del petróleo serán para la calidad de vida de la gente. Claro, eso es una sociedad democrática que a mí me queda lejos, ¿no? No es Arabia Saudita, digamos. Entonces allí, cuando tú tienes una persona mayor, te la cuidan. El Estado te la cuida. Lo que hay que enseñar al alumnado es que cuando la democracia funciona bien, cuando lo público funciona bien, cuando el Estado funciona bien, cuando la democracia se radicaliza, todo el mundo vive mejor. Y cuando todo el mundo vive mejor, tú vives mejor. No sé si me explico. Es decir, los principios de la justicia social nos benefician a todos. Lo que no nos beneficia es la desigualdad, que acaba perjudicándonos a todos. Esa es la enseñanza, que a veces no la entiende ni el propio capitalismo la entiende. Porque cada vez que tú propones una mejora a nivel social, hay una respuesta diciendo, no, eso causará la ruina, causará, cuando muchas veces eso, lo que beneficia a todos, nos beneficia a todos. No sé si me explico, es un poco complicado, digamos. Que haya guerra en el mundo no nos beneficia a nadie, digamos. Eso se entiende muy bien, ¿no? La guerra de Ucrania nos ha hecho subir los precios en todo, ha sido un desastre. Y la guerra árabe-israelí no nos beneficia para nada. La paz beneficia a todo el mundo. Igual que la justicia social beneficia a todo el mundo. Los países con mayor desigualdad, por ejemplo, son más inseguros. Los países con mayor desigualdad, la gente acaba toda la gente viviendo peor. Eso es lo que... Hombre, el que tiene mucho vive mejor, pero vive en un país donde hay muchísima desigualdad. Entonces, cuando un país deja de ser tan desigual, todo el país se beneficia. Y miremos los países donde digamos, las desigualdades sociales son menos, fijémonos en que todo el mundo vive mejor. Es una regla de 3. Entonces, eso es algo que tenemos que defender. Tenemos que defender que la justicia social nos acaba beneficiando a todos, aunque nosotros no seamos personas que sufren
una desigualdad y eso. Pero en conjunto, la igualdad, la justicia social, beneficia a todo el mundo, beneficia a todo el país. Ya sé que es un poco utópico, pero yo estoy convencido que es así, ¿no? No sé si te respondió lo que me preguntabas. Me pasa que es una regla de 3 tan fácil de entender en todo el mundo y en Argentina parece que no. Sí, es algo que suena muy bien. No, pero en España tampoco, ¿eh? En España cuando alguien dice, por ejemplo, ahora en los países nórdicos han puesto esto que se llama el sueldo mínimo, es decir, aunque no trabajes te pagan. El Estado te paga un sueldo porque tú tienes que vivir. O sea, no puede ser que la gente se muera de hambre, ¿no? Vale, de acuerdo. Es una mentalidad. Pensad, por ejemplo, que los países nórdicos, yo en Suecia, por ejemplo, que conozco cómo va la educación, a los niños de 6 años ya se les comienza a enseñar con dibujos, explicaciones, etcétera, qué importante y qué bueno es pagar impuestos. Que los ricos tienen que pagar más. Y si vieran los dibujos, son impresionantes, porque se ve una fila de gente que va dejando el dinero en un cofre que tiene la bandera de Suecia. Y eso se enseña a los 6, a los 7, a los 8, a los 9, a los 10. Entonces dice, bueno, pero ¿eso qué es? ¿Adoctrinamiento? ¿Qué es? Eso es una mentalidad de decir, no, acabar con la desigualdad nos beneficia a todos, es importante. Es importante que el Estado sea un benefactor, que intente que haya igualdad, que haya equidad. No solo igualdad, sino equidad. Igualdad de oportunidades, etcétera, ¿no? Y entonces yo lo único que digo es que actualmente es que como hay un conocimiento con Internet de todo lo que pasa en todo el mundo, los países que tienen más igualdad viven mejor todos. Y no son, a veces tampoco no son países especialmente ricos, no son los más ricos del mundo, sino que son países que distribuyen la riqueza de una manera determinada. Y entonces que hay una mentalidad que han ido ganando, sobre que la redistribución de la riqueza beneficia al final a todo el mundo, al rico y al menos rico. Beneficia a todo el mundo. Esa es la idea, ¿no? Cuando en una empresa todos los trabajadores están contentos, la empresa va de maravilla. En cambio, si un trabajador está cobrando muy poco y el jefe está cobrando mucho y hay mucha desigualdad en esa empresa, acaba yendo mal. Eso es clavado. Eso lo saben hasta las multinacionales, vamos. Algunas. No sé. Anthony, bueno, en primer lugar agradecerle su conferencia y su tiempo, que seguramente es muy valioso. Como dijo Enzo, también muchos quedamos acá pensando y reflexionando acerca de las líneas que usted pudo compartir. Y una de las preguntas que tenía para hacerle es, porque acá en este recinto somos muchas formadoras, de formadores, también docentes de la universidad, de institutos de formación, estudiantes también de los profesorados y docentes también de los institutos. Y una de las preguntas que pensaba tiene que ver con por qué es tan complejo, tan difícil pensar en problemas sociales o socialmente relevantes para la enseñanza, tanto de la historia, de la geografía y de las ciencias sociales, porque seguramente ustedes con su grupo de estudios e investigaciones lo tienen relevado en algunas partes del mundo o en España, que por qué resulta tan complejo pensar problemas de la vida cotidiana o, bueno, como hablamos de las sociales, para poder desarrollar después la enseñanza en los espacios de formación, en el aula y demás, que siempre por ahí terminamos cayendo en cuestiones más tradicionales de la enseñanza, de la historia, de la geografía, y nos olvidamos de pensar en la cotidianidad de las personas que transitan en esos espacios, ¿no? El aula o la vida, ¿no? Disculpen, bueno, mi nombre es Santi, también soy profesora de geografía y licenciada en ciencias sociales, y me hago eco de lo que dijo nuestra compañera, y trabajamos nosotras con mi compañera Silvana en el Instituto de Formación Docente en el profesorado. Y también nos está costando esto de bajar al aula, de problematizar y de hacer crítica a la realidad social. ¿Cómo podemos transformar esto? De decir, bueno, en este caso para nuestra formadora, una formadora,
cómo podemos trabajar esto de poder dar vuelta y poder problematizar la realidad social, de hacerla crítica en el aula. Porque si bien estamos todo un año trabajando en la didáctica de las ciencias sociales, en el caso nuestro, cuando llegamos a la corrección de las secuencias y de bajar al aula todo lo que trabajamos durante el año, llegamos a una forma de ciencia social tradicional, que la estuvimos trabajando, practicando, y cuando llegamos a la corrección, nos pasa lo mismo que dice nuestra compañera Melina. Ya. A ver, en los problemas sobre problematizar, lo fundamental aquí es aprender a problematizar la realidad. Es digamos que es una capacidad, digamos. Vamos a ponerle una competencia profesional, es decir, pero es una competencia profesional que al final es más fácil de lo que parece, ¿de acuerdo? Cualquier temática que tenemos que enseñar se puede plantear como un problema, se puede problematizar, ¿vale? A veces hay gente que me dice, bueno, pero hay cosas que no se pueden problematizar. Por ejemplo, el paleolítico se puede problematizar. Claro que se puede problematizar. Las pinturas rupestres se pueden problematizar. ¿Quién las hizo? ¿Las hizo un hechicero o las hizo un pintor? ¿Era un sacerdote o era un pintor? Y aquí tenemos una problematización. Y problematizar quiere decir que partimos de una pregunta y a partir de ahí el alumnado hace una indagación y tiene un objetivo, que es responder a una pregunta. No sé, les puedo plantear algunas de las cuestiones, por ejemplo, que nosotros trabajamos. Nosotros trabajamos, por ejemplo, la hominización, todo el proceso de hominización desde África, tal y cual, y nosotros planteamos una pregunta que es, ¿todas las personas venimos de África? Esa es la cuestión. Entonces ellos tienen que acabar demostrando si todas las personas venimos de África. ¿O por qué hay muros en el mundo? ¿Por qué hay muros en el mundo cuando trabajamos, por ejemplo, en geografía y trabajamos los problemas de conflictos o fronteras? ¿Por qué hay muros en el mundo? ¿Cuántos muros hay? ¿Siempre ha habido muros? Es decir, problematizar la realidad es algo, es una mirada que el profesorado debe aprender a hacer, porque cuando tú planteas una buena pregunta al alumnado, el alumnado responde bien. El alumnado tiene que responder a aquella pregunta. Normalmente, incluso nosotros lo que hacemos es que para responder a aquella pregunta, el alumnado tiene que construir algún tipo de proyecto de respuesta, ¿vale? Por ejemplo, nosotros trabajamos la Guerra Civil Española a partir de una carpeta que se llama ¿Por qué se fueron? ¿De acuerdo? Y entonces, esa carpeta pregunta por qué se fueron, por qué se fue 1 millón de personas después de acabada la guerra si muchos no eran militares, ¿por qué se fueron? Entonces les pasamos todo de material de fuentes primarias y ellos hacen una primera explicación. Que lo primero que hacen es buscar si en las fuentes primarias que damos está la respuesta, como buscar a Willy, porque están tan acostumbrados a responder, a hacer comentarios de texto que no se dan cuenta que lo que tienen que hacer es leer las fuentes primarias y hacer una narración histórica. Pero es el primero. Luego les pasamos fuentes secundarias, historiadores que han dado una respuesta, por qué se exiliaron y tal. Y luego finalmente hacen un audiovisual, una pequeña película, que es el producto final para responder al reto inicial. ¿Sí? O sea que hacen 3 redactados, lo que los franceses llaman la segunda redacción. Los franceses llaman la segunda redacción a volver a redactar lo mismo. Ellos lo hacen 3 veces. Primero con fuentes primarias, después con fuentes secundarias y al final con un vídeo de 3 o 4 minutos que luego exponemos en clase y todos juzgan. Entonces, trabajar la guerra civil de una manera u otra, yo creo que sí que es diferente, porque claro, para tú trabajar esto tienes que contextualizarlo, evidentemente. Por lo tanto, primero pasamos un dossier que hacen la línea del tiempo, los conflictos más importantes, es decir, trabajamos el contexto de la guerra civil, se sitúa. Pero luego tienen que responder a esa pregunta. Y entonces eso quiere decir un trabajo en grupo, interactivo, buscar material y fijar, aquí pasó una cosa sorprendente que es, cuando trabajamos con eso,
Si la narración es escrita, los alumnos acaban escribiendo 5 líneas. Pero en cambio el narrador en el audiovisual acaban escribiendo 4 páginas. Y una cosa que nos sorprende que escriban tanto, pero es que ya les gusta hacer esa narración en un pequeño vídeo. Eso lo pueden hacer con un... hasta con el vídeos ahora, ¿no? Si tienen un poquito de tecnología o eso, bueno, eso también puede ser un problema, pero en principio... Es decir, esto es un ejemplo, ¿no? Pero hay otros ejemplos que siempre parten de esta idea de que tenemos que saber problematizar el pasado, el presente o los temas que... Bueno, no tengo mucho tiempo para explicar eso, pero sería un poco... Es verdad que muchos profesores de aquí ahora nos están pidiendo, y yo he hecho muchísimas formaciones de cómo uno problematiza, cómo se problematiza las temáticas para poder introducir temas de historia y geografía. Y simplemente se trata de ver muchas veces son los propios problemas de la realidad que tenemos, ¿no? En geografía, desde la explotación a veces de una zona en que hay una protesta y en que la gente no está de acuerdo en que aquello se saque petróleo, se urbanice o se no sé qué, y esto puede ser un tema muy interesante. También puedes problematizar el pasado, ¿no? Como esto que os decía, ¿no? ¿Por qué se fueron? Claro que es verdad que tú tienes que crear un material que los ayude a contextualizar y luego les ayude a analizar, interpretar críticamente aquello, ¿no? También es verdad. Y luego ellos tienen que buscar información. Es un proceso diferente, digamos. Bueno. A mí me gustaría preguntarle o pedirle alguna reflexión acerca de, usted nombró varios pasajes de la ponencia del conflicto Israel-Palestina. ¿Cómo ve la investigación la toma de las universidades en Estados Unidos? Y creo que en España también estaba sucediendo esta semana, ayer leí alguna noticia de que había estudiantes que se estaban manifestando en defensa de los derechos de los palestinos. ¿Cómo lo están viendo? A ver, en España hay una respuesta muy clara, incluso del presidente del gobierno. Yo creo que ha sido uno de los pocos que ha dicho que esto es, no sé si puede decirse genocidio, pero que es una matanza de inocentes está clarísimo. Y entonces ahora los estudiantes, aquí hay una gran movilización, pero no ahora porque lo hayan hecho los Estados Unidos, ya ha habido huelgas. Aquí nosotros hemos tenido paros para protestar por la de esto. Y ahora lo que están pidiendo las universidades catalanas es que se cierren todos los convenios con Israel. Y eso es muchísimo dinero, ¿eh? Aquí, y los profesores estamos, yo por lo menos estoy de acuerdo en que esto hay que pararlo de alguna manera. O sea, lo que no puede ser es que muera un niño en Francia y se líe la de San Quintín, o si todos aquí con lazos y no sé qué. Y te voy a decir una cosa, es que lo de Israel es una vergüenza, pero es que en el Mediterráneo han muerto 35.000 personas en los últimos 10 años. De esas 35.000 personas, pues a lo mejor 10.000 eran niños. ¿Y quién le importa eso? ¿Qué es el Mediterráneo? El Mare Nostrum. El mar de la cultura. Es un cementerio. Y entonces, o sea, están pasando cosas verdaderamente... ¿Quién explica eso? Por ejemplo, yo siempre lo digo, ¿quién explica eso? Yo ahora estoy haciendo un tema sobre el Mediterráneo que me ha pedido un instituto. Hay una de esto de escuelas y tal que quieren trabajar. Digo, bueno, pues vamos a trabajar el Mediterráneo. De lo que era y lo que es. El Mediterráneo se ha convertido en un charco contaminado y sobre todo se ha convertido en un cementerio de gente que intenta llegar a Europa y muere en el intento. Y Europa no pone ni un barco de ayuda. El único barco que está recogiendo gente es un bombero catalán que flotó un barco y que hay algunos artistas, futbolistas y no sé qué que ponen dinero y con eso está recogiendo gente lo que puede, que luego llega a un puerto y le dicen que no pare. Bueno, eso es una cosa, Israel es otra cosa. O sea, yo creo que estamos en un momento, por eso decía que es urgente que actuemos con una cierta... Yo no sé si la solución es explicar qué malos son los israelitas, no sé qué, no. Yo creo que tenemos que enseñar a desarrollar el pensamiento crítico, que la gente sea crítica con las cosas que ve. Es que es la única solución a largo plazo. Y que la gente crea que puede cambiar las cosas también es verdad. Y eso es, yo siempre digo, los profesores no podemos ser pesimistas.
Porque si no nos creemos que podemos cambiar la realidad, entonces lo transmitimos a los alumnos y ya es un desastre eso. Ya sé que es difícil. Ya sé que es difícil ser optimista, ¿no? Pero hombre, creer que podemos cambiar las cosas es importante y además tenemos que transmitirlo. Igual que os decía que no transmitamos la idea de que es incertidumbre en el futuro y no sé qué, porque es un desastre, eso también provoca. Entonces, eso que me preguntaba sobre Israel, me parece horroroso lo que está pasando y me parece vergonzoso la posición de Estados Unidos y me parece vergonzosa la posición de Alemania, que reconozco que tiene una posición difícil por toda su historia, pero que Europa no sea capaz de dar una respuesta tajante a lo que está pasando. Pues ya te digo, mira lo que está pasando en el Mediterráneo, 35.000 personas muertas en los últimos 10 años, simplemente por no ponerles un barco, por no ayudarlas no sé si os acordáis aquella fotografía del niño muerto en la playa, que causó un escándalo, bueno, como aquel. Bien. ¿Y qué? Entonces yo creo que vivimos en un momento muy, muy difícil en ese sentido. Y yo no veo, como dicen las investigaciones, es que la gente cada vez mira más internet y tecnológicamente se lo pasa mejor, pero la juventud no tiene pensamiento crítico y eso es un trabajo nuestro. Aunque los de matemáticas digan que ellos enseñan pensamiento crítico, pero eso no es lo mismo. El que enseña de verdad a pensar críticamente en la sociedad somos nosotros. Y a explicar las cosas y a trabajarlas. No solo explicarlas como una anécdota porque ha empezado una guerra, no. Trabajarla como tema. Es que la guerra árabe-israelí puede ser un tema muy importante, es un tema de clase. Yo cuando pregunto, estoy haciendo una conferencia y pregunto a los profesores si están trabajando en España la guerra de Ucrania y me dicen que no, se me ponen los pelos de punta. Entonces, ¿qué estáis trabajando? Cuando empezó la guerra, sobre todo. Había gente que estaba trabajando en la Segunda Guerra Mundial y no trabajaba la guerra digo, pero sí está relacionado. Vamos a ver, la Guerra Fría, Rusia, vamos a ver, ¿qué estamos haciendo, no? Bueno, pues un tema más complejo, más controvertido, sí. Yo no digo que nuestra profesión sea fácil. Tú ahora me preguntabas por lo de Israel. Bueno, no es fácil, llevarlo a clase, eso tampoco. Ya sé que a veces puede ser dificultoso, pero si no lo hacemos nosotros, yo no sé quién lo va a hacer. Sí, en este sentido, intentando recuperar algunas de las intervenciones de las compañeras, colegas, creo que como formadores nosotros tenemos una responsabilidad enorme para habilitar la posibilidad de que nuestros estudiantes en el profesorado y en los magisterios puedan justamente construir esos problemas sociales como problemas de enseñanza, ¿no es cierto? Y creo que allí, cuando nos dividimos por intentar promover esto, hemos con algunos compañeros discutido y conversado y detectado que es necesario producir allí una transformación en torno al sentido común que tienen muchos de nuestros estudiantes y que es necesario abordar un proceso de desnaturalizar las situaciones sociales. Se plantea mucha cuestión alrededor de que es necesario no memorizar, no hacer una mera repetición de los acontecimientos, de los eventos, y demandamos eso como un tope de gama, digamos, de lo que hay que lograr. Pero en el mientras tanto, no sabemos construir esos problemas. Yo creo que radica esto en esa naturalización de los procesos y, por otro lado, en el miedo. En el miedo a hacerse cargo de las problemáticas sociales del tiempo presente. Y eso hace que muchos se sientan bloqueados frente a la posibilidad de ser acusados de adoctrinamiento, hoy un concepto muy fuerte, que justamente creo que tenemos que desnaturalizar. ¿Qué es adoctrinar? ¿En qué otros pasados se adoctrinó? ¿De qué otra manera se adoctrina en el presente? Con respecto a esta que se pretende usar en la actualidad, traemos los problemas del presente para justamente pensar pasados presentes, digamos, que nos ayuden a comprender esto y empezar a generar miradas de futuro, porque si no pensamos esto, ¿a dónde nos queda la continuidad social? Digamos, ¿no? Pues creo que bueno, es una responsabilidad social que tenemos
como formadores y a su vez como profesores o como docentes también de las escuelas secundarias, ¿no es cierto? Sí, sí, estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo contigo. También es verdad, bueno, que podemos tener situaciones complicadas, ¿no? Podemos tener, yo qué sé, algunos padres y tal que nos vengan a pedir explicaciones, podemos incluso, como ha pasado a muchos profesores en todo el mundo, ¿no? Yo tengo muchos colegas en Brasil, han sido acusados de adoctrinamiento durante el mandato de Bolsonaro. Podemos, bueno, hagamos las cosas bien hechas, ¿no? Y pongamos el acento en el trabajo del alumnado también, pero como dicen los franceses, ¿no? O trabajamos los problemas reales o la escuela está muerta. Es que nosotros tenemos que enseñar a leer la sociedad. Leer la sociedad se trata de eso, ¿no? Podemos hablar del pasado, pero siempre que el pasado nos sirva para construir el futuro de alguna manera, ¿no? Porque si no, ¿qué sentido tiene? Decía Josep Fontana, este historiador tan importante catalán, él decía que la historia es un proyecto social. Entonces tú estudias historia porque piensas que eso te puede ayudar a construir el futuro, si no, no tiene sentido, ¿no? La geografía igual, la geografía lo que te enseña es cómo debería estar organizado y cómo se debería gestionar el espacio. Esa es la idea. De cómo, y además cómo se gestiona el espacio de una manera más justa, ¿no? Esta idea de la geografía democrática, ¿no? Por lo tanto, aquí también tenemos esta cuestión, ¿no? Yo siempre lo digo, que a veces depende del país en el que estoy, yo soy consciente de los problemas que hay. Piensen ustedes, por ejemplo, que en Cataluña, a partir de todo el proceso de independencia, eso que llamamos aquí el proceso, hubo mucha gente que fue acusada de adoctrinamiento y tuvo juicios y eso porque prácticamente se prohibió hablar del proceso de independencia, de lo que pasó aquí y todo eso, y se prohibió. No es que se prohibiera, es que la gente se autocensuró por los problemas que había habido. O sea, es en todo el mundo, que los profesores de ciencias sociales, en todo el mundo. Hay unos profesores de Arizona que fueron acusados de adoctrinamiento porque como tenían muchos alumnos mexicanos, empezaron a estudiar personajes mexicanos que se hicieron importantes en Estados Unidos, ¿vale? Bueno, pues los acusaron de adoctrinamiento, de antipatriotas. Bueno, es una manera de reprimir y les pasó, eso solo les pasa a los profesores de ciencias sociales, porque si haces la raíz cuadrada o de 10 o de 20 o haces la te dirán, hombre, haga usted un poco una multiplicación más importante o mi vecino ya multiplica y el mío no, pero no tendrás un problema de otra cosa, eso nos va a pasar a nosotros, ¿no? La cuestión es, que es lo que dice Evans y otros autores, la cuestión es, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Renunciamos a los temas controvertidos, a cualquier? Es que nuestra función, si nuestra función es una transmisión como técnicos de la historia y de la... Somos meramente técnicos, sin ningún tipo de papel, ¿no? Si somos de verdad intelectuales, como dice Giroud, ¿no? Giroud dice, los profesores como intelectuales. Los profesores tenemos que decir qué enseñar, tenemos que decidirlo nosotros, qué enseñar y cómo enseñar. En ese libro tan bonito que tiene, los profesores como intelectuales, ¿no? Somos nosotros que tenemos que decidir lo que hay que enseñar y cómo. ¿Quién lo va a decidir si no? Adaptando el currículum, pero el currículum siempre tiene muchas lecturas. Eso ya lo sabemos, el currículum se puede leer de muchas maneras, ¿no? Digo, quiero decir que no quiero transmitir la idea de que todo el mundo tiene que ir aquí a... Hombre, a ver, cada uno sabe sus condiciones y su contexto, ¿no? Pero hace poco me pidieron unos materiales de unas escuelas religiosas y me pidieron que hiciera algo de historia de la religión, de religión y tal, ¿no? Y yo les dije, es que yo soy muy poco religioso, pero si ustedes quieren, a mí me encantaría hacer un tema, ¿no? Y les propuse un tema que han aceptado. Y el tema que les propuse es, ¿Dios creó a las personas o las personas crearon a Dios? Bueno, oye, dijeron que sí. Pues me parece un tema muy controvertido y muy interesante. Y que se da el debate y que, ¿no? Lo ven ustedes. Bueno, eso es problematizar un tema. Yo pensaba que me dirían que me fuera, ¿no? Me dijeron, no, nos interesa el tema. Y ahí estamos haciendo un tema
y son un conjunto de escuelas religiosas, ¿eh? Bueno, es interesante, ¿no? Esto es problematizarlo. Pues eso a lo mejor habrá gente que esté en una escuela religiosa, no se lo dejen hacer, ¿no? No le dejen plantear esa cuestión. Porque si es doctrina, quiere decir que Dios creó a las personas, seguro, ¿no? No puedes plantearlo al revés, porque plantearlo al revés introduces una serie de debates súper. Yo creo que no es una frase mía, ¿eh? Es una frase de un filósofo. Pues súper interesante, ¿no? Y entonces eso quiere decir a veces problematizar. Y a veces puedes hacerlo, y a veces, hombre, primero cuídate, ¿no? Primero cuidaros. Estad bien, tranquilos, no os juguéis el pan. Pero luego sí que es verdad que tenemos esa responsabilidad, la tenemos. Y la tenemos, yo lo que quiero transmitir es que la tenemos más que nadie. Lo siento, es así, es que es así, me gustaría decir que no. Pero ser profesor de Historia y Ciencias Sociales se ha convertido un poco en una profesión un poco de riesgo. Bueno, Anthony, súper agradecido por tu participación. Y bueno, hubo varias intervenciones en el chat. Rescato, bueno, Patricia dice que promover el pensamiento crítico y la idea de que el futuro se construye a partir de allá es clave para encarar nuestra labor docente. Me parece que si nos vamos con esa consigna de acá al aula, Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Muy interesante. A las 15 nos reunimos y Sí. seguimos. Tomamos la que nos hace. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Chao, chao. Hasta otra.